Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 30 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 5 con el título La salvación, obra del Dios Trino por la predicación del Evangelio. Hermanos, lo siento mucho que esté grabando este video tan tarde, pero Sharon se fue a trabajar hoy y tuve que salir de la casa temprano con los niños a evangelizar en Norristown porque hoy mis hijos no se fueron a la escuela. Entonces fuimos a Norristown, al Dunkin' Donuts a evangelizar. Luego fui a la iglesia para una reunión de pastores. Luego tuve que llevar a Audrey a sacarse una radiografía de sus pulmones porque los doctores creen que Audrey tiene asma. Y luego después de eso tuve que prepararles el almuerzo a los niños y apenas, ahorita son las 2 y casi 2:50 y tengo la oportunidad de sentarme para grabar este video y compartir con ustedes una breve reflexión sobre la palabra en el pasaje de hoy. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Dice el subtítulo, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, las tres personas de la Santa Trinidad. El apóstol Pablo muchas veces cuando escribe sus cartas habla de la salvación de un alma como una obra completa del Dios Trino, de cada una de las tres personas de la Santa Trinidad. Dice aquí que el apóstol Pablo le da gracias a Dios respecto a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios Padre, Dios el Padre, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una manera sencilla en la cual muchas veces explica en la obra de la Santa Trinidad en la salvación es que el Padre es el que decreta. Él es el que crea este plan de salvación y lo decreta. Jesucristo es el que lo ejecuta a través de su vida perfecta, su muerte y su resurrección, su obediencia hasta la muerte. Y es el Espíritu Santo que lo aplica, que toma el plan que Dios ha decretado y que Jesús ha ejecutado y lo aplica a nosotros a través de la fe. Entonces eso es lo que vemos ahorita en estos dos versículos. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Lo vemos como el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado, ya había escogido, elegido a estos cristianos de Tesalónica para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos vivifica espiritualmente, el que nos trae convicción del pecado, el que nos da la fe para poder creer las buenas noticias del Evangelio. Y Jesucristo es el que a través de su obediencia perfecta, su muerte y su resurrección, es el que ejecuta la salvación, ¿sí? Entonces vemos las tres personas de la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo aquí, y luego dice en el versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Se me olvidó de decirles, hermanos, que todo esto lo hace Dios. Pero lo increíble de todo esto, hermanos, es que Dios nos permite a nosotros hacer partícipes de su obra salvífica. Porque dice aquí el apóstol Pablo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ahora, él no está diciendo que él es el dueño del evangelio o que él es el que inventó estas buenas nuevas, sino que él está diciendo,
yo les prediqué este glorioso evangelio, estas buenas noticias de Cristo Jesús. Entonces, Dios Padre obra, Jesucristo obra, el Espíritu Santo obra, y también nosotros podemos participar en proclamar, en predicar este evangelio. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La importancia de una doctrina sana bíblica fundamentada en la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y luego sigue en el capítulo 3, el versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice el apóstol Pablo, y es por eso tan importante, hermanos, que nosotros sigamos predicando el evangelio. Es tan pero tan importante que corra la palabra del Señor y sea glorificada, que el evangelio sea predicado y proclamado. Entonces, oren por nosotros, hermanos, porque esa es nuestra pasión, nuestro deseo, nuestro anhelo es que Cristo sea predicado, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado y que almas sean salvas. Que Dios nos proteja, nos guíe, que nos libre de hombres perversos y malos. Oren por nosotros para que podamos cumplir la gran comisión y que a través de la predicación del evangelio muchas almas más puedan ser salvas. No nos vamos a orar para empezar el día de hoy. Y estuve preparando, hermanos, la prédica para el día del domingo en esta semana. Y no me acuerdo exactamente de dónde, pero el apóstol Pablo dice: yo no quiero saber nada excepto Cristo y el crucificado. Y la verdad, hermanos, yo creo que ese es el deber nuestro como cristianos. Sí, claro, tenemos que servir, hacer buenas obras, todo eso es sumamente importante, hermanos. No estoy menospreciando el servicio, el amor, pero nadie se salva sin que se predique el evangelio, sin que se presente las buenas noticias de Jesucristo de una forma clara y concisa, fácil de entender, porque es la predicación clara del evangelio que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para guiarnos a la convicción del pecado, guiarnos a la fe, guiarnos al entendimiento pleno de Dios y de su plan de salvación para nosotros. Es la predicación del evangelio que exalta a Cristo y que nos muestra su gloria y su majestad, su belleza, su amor. Y estoy convencido, hermanos, que la responsabilidad más importante que tenemos como cristianos y como iglesia, hermanos, es predicar a Cristo y Cristo crucificado y resucitado. No enfocarnos en tantos programas, en divertirnos, en entretenernos, en aprender más y más y más. Claro, no me malinterpreten, es importante aprender y tener conocimiento. Pero ¿de qué sirve tener mucho conocimiento si no estamos poniendo en práctica lo que conocemos y no estamos dando a conocer a Cristo? No tenemos que conocer todo de Dios o todo de Cristo para compartir lo que sabemos. Aunque sepamos poco, lo poco que sabemos, si lo poco que sabemos es los puntos más básicos del glorioso evangelio, es todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar almas, para marcar una diferencia, para glorificar a Dios. Así que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Que nosotros como cristianos y como miembros de la Iglesia Hispana Antioquía entendamos la primacía, la prioridad que debe de tener el Evangelio en nuestras vidas, en las buenas nuevas de Jesucristo, que tenemos que entenderla,
amarla, atesorarla, valorarla, entenderla claramente, predicarla, compartirla, proclamarla. Que Cristo y su Evangelio y lo que ha hecho el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se ha compartido, predicado, proclamado a través de nosotros, los miembros de su amada iglesia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos el día de mañana a través de este video a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina. Dios los bendiga, amada iglesia hispana Antioquía.